Muy buenos días, mi nombre es Joan Andrés Caselima Trujillo, soy del grado 9.1 de la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla y hoy les voy a presentar la explicación o el resumen de todos los capítulos del libro de las malditas matemáticas. Y el que me da el área es el profesor Oscar Franco. Capítulo 1. Las matemáticas no sirven para nada. Este, este capítulo trata sobre una niña llamada Alicia que tiene 11 años y que a ella no le gustaban para nada las matemáticas, como lo dice el título. Eh, Después, una tarde, un hombrecito salió de los arbustos y se encontró con Alicia. Y ese hombrecito pronto le iba a cambiar el gusto de las matemáticas. Capítulo 2. El cuento de la cuenta. Este capítulo trata sobre el mismo hombrecito del capítulo anterior contándole un cuento a Alicia, el cual va así. Había una vez un pastor que tenía una oveja y como era solo una no hacía falta contarla. Después el pastor tuvo dos ovejas y el conteo se complicó un poco. Después Alicia interrumpió al hombrecito con el cuento y le dijo que ya sabía que seguía. Entonces le dijo Alicia al hombrecito que pues iban 3 ovejas, luego 4, luego 5 y que al final se quedara dormida. Capítulo 3. El agujero de gusano. Este capítulo trata sobre que Alicia le pidió al hombrecito que le contara otro cuento. Y el hombrecito se rehusó, no quiso contarle otro cuento y se fue en unos arbustos. Y después Alicia, teniendo miedo de seguirlo, lo siguió. O sea, tenía miedo de seguirlo y a la vez lo siguió. Después, más adelante, Alicia, siguiendo al hombrecito, se cayó por un agujero, pero no le dio miedo ni nada, ni vértigo ni nada, sino que cayó en unos matorrales que estaban en el agujero. Capítulo 4. El país de los números. Este capítulo trata sobre que el hombrecito y Alicia llegaron al país de los números y Alicia de repente pensó que era el país de las maravillas, ya que era casi igual, pero el hombrecito le dijo lo mismo, que no era el país de las maravillas, pero aunque era muy parecido porque Alicia se parecía mucho a la del otro cuento. Entonces, ahí en ese capítulo, el hombrecito reveló que su nombre no era Lewis, sino Charlie. Capítulo 4. Perdón, 5. La criba de Eratóstenes. Aquí el autor le explica a la niña cómo formar la criba eliminando números. Empieza todos los números pares menos el 2. Luego marcan el 3 y eliminaron todos los múltiplos de 3. El 4 ya está eliminado. Pasaron el 5 y eliminaron todos los múltiplos de 5. Obviamos el 6 ya que está eliminado y también sus múltiplos. Pasamos al 7 y al 7 lo tachamos. Y eliminamos todos sus múltiplos y así tacharon dentro de los 100 primeros números y encontraron los primos, son los que no quedan marcados. Capítulo 6. El laberinto. Este capítulo trata sobre que Alicia y el hombrecito siguieron a un conejo blanco. Y cuando lo siguieron, se encontraron con un laberinto. Eran dos caminos separados, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Entonces, Alicia le preguntó al hombrecito, al matemático, que es lo mismo, que cuál era el camino correcto. Y entonces Alicia rodeó los dos caminos, y cuando estuvo en la parte del final, más o menos, vio que el suelo estaba roto, estaba mal y tenía un montón de agujeros.
Y que Alicia le dijo al hombrecito que tuvieran cuidado a que se cayeran por algún agujero. Capítulo 7. El monstruo del laberinto. Se trata de que Alicia y el hombrecito Charlie estaban andando por el laberinto y de repente escucharon un rugido del Minotauro. Entonces, antes de eso, Alicia, cuando escuchó el rugido, le preguntó al hombrecito que había sido eso, porque fue un rugido fuerte. Y entonces el hombrecito le dijo que era el Minotauro que andaba por el laberinto, llamado el monstruo del laberinto, que era un monstruo con cuerpo de humano y cabeza de toro. Capítulo 8. El desierto de trigo. Este trata sobre que Alicia y el hombrecito seguían caminando por el laberinto, pero Alicia se había dado cuenta que estaban caminando sobre granos de trigo todo ese tiempo. Y entonces se puso a hablar con el hombrecito que porque estaban caminando sobre granos de trigo. Entonces hablaron. Después el hombrecito le enseñó a contar grandes cantidades de números con los granos de trigo. Y entonces Alicia comprendió que los números son una suma de todos más 1. O sea, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, así, repetidamente. Capítulo 9. El bosque de números. Este trata sobre que Alicia y el hombrecito estaban en una alfombra caminando y se encontraron en un bosque. O sea, se encontraron a un bosque y los árboles un bosque que tenía árboles que no medían más de 2 metros y que todos los árboles no tenían hojas y que todas las ramas iban hacia arriba, que parecía como un candelabro. Entonces el hombrecito le dijo a Alicia que cada árbol tenía su historia y que representaba un respectivo número. Capítulo 10. El té de los 5. Este trata sobre que Alicia y el hombrecito se encontraron al sombrerero y a sus amigos tomando té, ya que ellos tomaban té a toda hora. Bien, entonces Alicia se les acercó al sombrerero y a los amigos. Se les acercó mientras tomaban té ellos, y entonces le dijeron a Alicia que no se acercara, porque Alicia se quería sentar con ellos. Entonces Alicia se sintió rechazada y fue a otro lugar a sentarse a tomar té se sentó en otro lugar con el matemático, el hombrecito. Capítulo 11. La sonrisa enigmática. Este capítulo trata sobre que Alicia y el hombrecito estaban caminando tranquilamente y se encontraron con una sonrisa sin cara. O sea, tenías los ojos, una sonrisa sin cara. No tenía cabello, no tenía nada, solo era la cara. Se llamaba sonrisa enigmática. Entonces Alicia le dijo al hombrecito que era algo demasiado raro, que había visto cara sin sonrisa, pero que nunca había visto sonrisa sin cara. Entonces la sonrisa enigmática le dijo a Alicia que si nunca había visto negros en la oscuridad, que cuando un negro sonríe en la oscuridad se ve solo la sonrisa, o sea que sería más o menos como una sonrisa sin cara. Capítulo 12. El cuadrado mágico. Este capítulo trata sobre que Alicia y el hombrecito, el matemático, siguen caminando en el bosque tranquilamente en el camino de los cuadrados, el camino diagonal. Y en el camino se encontraron una tortuga, que tenía un caparazón súper raro. O sea que cuando Alicia vio a la tortuga,
dijo que era súper raro y, eh, y el hombrecito le dijo a Alicia que era una tortuga especial. Capítulo 13. El matemago. En este capítulo consiste en que Alicia encontró un agujero que no tenía fondo, o sea que sí tenía fondo, pero era bastante oscuro, que no se veía nada por debajo. Entonces Alicia bajó con una escalera y se encontró a un anciano que estaba leyendo un libro. Entonces Alicia se presentó con el matemago, digo con el anciano, y el anciano también. Entonces, después de eso, el anciano le enseñó, se propuso enseñarle los conceptos de potenciación. Capítulo 14. Los conejos de Fibonacci. Bueno, ese consiste en que el anciano sacó de su sombrero una conejita recién nacida. Entonces le dijo a Alicia que tardaba un mes en ser adulta. Entonces el anciano, que era el matemago, le dio una palmadita a la conejita, y se volvió adulta. Él le dijo a Alicia que había pasado un mes, pero no en el tiempo actual, sino en el tiempo de la conejita. Entonces le dio otra palmadita y la conejita quedó embarazada. Entonces que del sombrero sacó otra conejita bebé y hizo el mismo procedimiento. Ahí el anciano le enseñó más o menos cómo contar cada palmada que le da.